Buenas tardes, jóvenes. Vamos a concluir el sexto módulo del curso de transferencia de calor con un ejemplo cuyo enunciado dice: un dispositivo cuadrado de silicón de 10 milímetros por 10 milímetros está aislado en un lado y en el otro es enfriado por aire atmosférico que fluye paralelo a la placa a una velocidad de corriente libre de 20 metros por segundo a una temperatura de 24 grados Celsius. Cuando están operando, los dispositivos disipan calor a una razón uniforme a lo largo de la placa. Si la temperatura del dispositivo no puede exceder los 80 grados Celsius en ningún punto de la superficie, ¿cuál es la potencia máxima de operación del dispositivo? Los datos que nos da el problema: velocidad de corriente libre 20 metros por segundo, temperatura de corriente libre 24 grados Celsius. Nos dice cuál es la temperatura máxima a la que pueden operar sin fallar estos dispositivos y nos dan el área de cada uno de ellos. Queremos saber cuál es la potencia máxima. Es Qmax. Esta segunda pregunta no la vamos a responder. Vamos a suponer condiciones estacionarias. Es flujo sobre una placa. Propiedades constantes en la capa límite. Vamos a usar propiedades promedios. Placa plana, efecto de radiación despreciable, superficie inferior aislada. El problema dice que está aislado en un lado. Esto será, supondremos que está aislado en la parte de abajo y que solamente puede disipar calor en esta dirección. Si esa superficie no estuviera aislada, entonces deberíamos suponer que hay transferencia de calor hacia ambos lados de la superficie. Es un caso de, también el problema nos dice que es Q'' constante. No es un caso de temperatura de superficie constante, es un caso de Q'' constante. Y estas son las relaciones para flujo turbulento y flujo laminar local. Las ecuaciones de Nusselt local para laminar y turbulento con Q'' constante. Necesitamos hacer o contestar varias preguntas antes de poder resolver el problema. Primero, acá tenemos una relación de laminar y una relación para turbulento, y sabemos que el flujo siempre va a empezar como laminar, pero puede que capaz sea turbulento, así que tenemos que decidir cuál de las dos relaciones vamos a utilizar, o si necesitamos usar las dos. Y cómo determinamos si el flujo es laminar en toda la placa, si pasa turbulento en alguna parte de la placa. Necesitamos determinar X crítico. Y X crítico era la X necesario para que alcanzáramos este número de Reynolds. Es decir, para determinar la X crítico necesitamos esta velocidad, es un dato, son 20 metros por segundo, pero la viscosidad y la densidad son función de la temperatura, así que tenemos que decidir qué temperatura vamos a utilizar para resolver este problema. Si el problema es de Q'' constante, debemos suponer que en diferentes puntos a lo largo de la superficie la temperatura varía. Así que T1 es diferente a T2, que es diferente a T3, que es diferente a T4. Pero como dato, por lo pronto, solo tenemos estas dos temperaturas. Así que vamos a usar el promedio de esas dos temperaturas para evaluar las propiedades en una primera aproximación. Así que
Esto constituye una primera aproximación. Tenemos K, tenemos difusividad de cantidad de movimiento y número de Prandtl. A esa temperatura promedio entre 80 y 24 grados Celsius. Obtenemos una X crítica que es superior a los 450 milímetros. Acá la longitud de la placa son 10 milímetros. ¿Esto qué significa? Que X crítico es mayor que L. Por lo tanto, a lo largo de toda la placa el flujo va a ser laminar y por eso solo necesitamos evaluar o utilizar la relación de Nusselt laminar. Bien, ya hemos resuelto la dificultad de decidir cuál es el número de Nusselt que vamos a evaluar, si era el laminar o el turbulento. Ahora tenemos otra dificultad que afrontar. Habíamos dicho que a lo largo de esta placa la temperatura de superficie iba a variar. T1, T2, T3 y T4. Y sabemos que la temperatura máxima que puede soportar este dispositivo es 80 grados. Ahora tenemos que decidir en qué punto a lo largo de la placa la temperatura va a ser máxima. Entonces, sabemos que Q' es igual a H por T de superficie menos T infinito. Y sabemos que Q' es constante. Y sabemos cuál es esta temperatura máxima. Entonces, Q' entre H es igual a T de superficie menos T infinito. Para que esta diferencia de temperatura sea máxima, si esto es constante, tenemos que buscar el punto donde H tenga el mínimo valor. Así que necesitamos determinar un H mínimo en la placa. Tenemos que decidir en qué punto a lo largo de la placa el H va a tener un valor mínimo o va a tener su valor más pequeño. Bien. Entre los aspectos cualitativos que discutíamos en el módulo anterior con respecto a la convección, decíamos que H era inversamente proporcional a el espesor de la capa límite de temperatura. Así que bajo esa observación, ¿en cuál de estos tres puntos debemos suponer que H tiene el menor valor? Si esto es cierto, debemos suponer entonces que el H más pequeño debe ocurrir justo en este punto. Así que H mínimo es H cuando X es igual a L. Entonces eso resuelve nuestra segunda dificultad. Ya sabemos que debemos evaluar este Nusselt en X igual a L. Así que, repito, tenemos que buscar esto en X igual a L. Y ya tenemos las propiedades que buscamos a una temperatura promedio que denominábamos aproximación o primera aproximación. Entonces, tenemos
que sustituir L en X, son 10 milímetros, y determinamos entonces un coeficiente de transferencia de calor en esa posición. Y sabemos entonces que Q'', que es la energía disipada por unidad de área, es igual a H por T máxima menos T infinito. Sustituimos esta H aquí y obtenemos un Q'', pero queremos la potencia disipada, pero sabemos que a lo largo de la placa esto es constante, así que solamente habría que multiplicar esto por el área, y esto es el Q'' máximo que puede disipar esta placa. Multiplicamos el H por la diferencia de temperaturas máximas y obtenemos este Q'' que multiplicamos por el área, y esta sería la potencia que puede disipar esa placa. Ahora, ¿será posible suponer que este es el resultado final? Este resultado está sujeto a evaluar las propiedades como un promedio de estas dos temperaturas. Sin embargo, si aquí la temperatura es 80, aquí la temperatura debe ser menor a 80 grados Celsius. Es decir, la temperatura promedio de esta superficie es menor a 80 grados Celsius. Y si quisiéramos calcular una temperatura de película como T infinito más T promedio de superficie entre 2, tendríamos que buscar una temperatura promedio para la superficie basado en este resultado. Así que con ese resultado podemos determinar una temperatura promedio para la superficie. Después que determinamos una temperatura promedio para la superficie, podemos determinar una temperatura de película. Podemos actualizar las propiedades y buscar otro valor de Q'', y repetir este proceso hasta que el Q no varíe más. En el examen yo no espero que usted itere más de una vez. Esto sería el resultado aceptable en el examen, siempre y cuando usted reconozca que esto apenas es la primera aproximación y que hay que repetir el proceso de actualizar las propiedades. Por eso acá nos preguntan, ¿será esta la respuesta final? Y debemos decir que no es la respuesta final. Debemos calcular una temperatura promedio para el dispositivo, para la superficie del dispositivo, calcular una temperatura de película, calcular las propiedades, buscar otro número de Nusselt, buscar otro H y buscar otro Q''. Si el Q'' que obtuvimos aquí es igual al que ya habíamos calculado, entonces terminamos. Si no, tenemos que buscar otra temperatura promedio de superficie y regresar aquí tantas veces sea necesario hasta que el resultado final no varíe entre una iteración y la otra. Y con esto concluimos este sexto módulo del curso de transferencia de calor. En la próxima clase iniciaremos con el tema de convección forzada en flujo interno, es decir, ahora veremos flujos dentro de un ducto y aprenderemos a calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección para ese flujo que va dentro de los ductos. Una vez concluido ese módulo, iniciaremos el módulo de intercambiadores de calor. Así que hasta la próxima, jóvenes.